buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Feliz domingo, bienvenidos a su programa Palabra de Vida. Hoy continuamos con el capítulo 8 del libro de Esdras. Vamos a estudiar del verso 1 al 36, que es la continuación del estudio pasado que llevaba por título Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Para eso vamos a leer un solo verso de partida, como siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Un solo verso vamos a leer y vamos a orar en esta hora. Padre que estás en gloria, precioso Dios, aquí estamos una vez más. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Señor del cielo. Declaramos tu grandeza, tu poderío y tu majestad, Señor, que no hay nadie como tú, perfecto Dios. Gracias por poner tus ojos en nosotros, Señor, y que a través de Jesucristo, tu Hijo amado, podemos venir delante del trono de tu gracia a buscar tu ayuda, tu misericordia y tu oportuno socorro. Gracias, Señor del cielo, por poner en nosotros el deseo de estudiar tu palabra. Una vez más le damos al Espíritu Santo el tiempo para que sea Él quien nos ayude a desglosar este capítulo. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y todos decimos amén, gloria al Señor. En el estudio anterior aprendimos de Esdras, el escriba. Aunque él es quien escribe este libro, no lo habíamos encontrado en escena hasta en el capítulo 7, donde recibe el permiso y cartas de Artajerjes de ir a Jerusalén con un propósito, y el propósito era para enseñar la palabra del Señor, y aprendimos que para eso, ¿verdad?, se preparó su corazón diligentemente. Primeramente la aprendió, después, ¿verdad?, era para enseñársela al pueblo, y por último, guardarla, ¿verdad? Y hablamos cuán importante es guardar la palabra del Señor. Ahora, en el capítulo anterior solamente examinamos la carta que recibió de parte del rey Artajerjes, en la cual, ¿verdad?, le recomendaba, era como una carta de recomendación para los que le estaban esperando allá en Jerusalén, en la cual le da autoridad para disponer de los regalos o de las ofrendas que llevaba para el templo de Dios, para los sacrificios de Dios, y también le dio autoridad para recibir las ofrendas de los del otro lado del río. Estos detalles no los miramos en el estudio pasado o en el capítulo pasado. El capítulo 8 nos da detalles de su salida, de su viaje, de lo que ocurrió aquel día en que se dispuso a salir de Babilonia a Jerusalén. Esto en sí va a enriquecer nuestro conocimiento de lo que ocurrió en esa ocasión que Esdras, el escriba, un perito en la palabra del Señor, un hombre fiel en enseñar la palabra, llega con bendición a Jerusalén. El verso 1 dice: estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes allá en Babilonia y Persia, claro. Básicamente, al leer este verso, o versos que siguen, ¿verdad?, del verso 2 al 14, miramos 12 familias, y no duda que estas 12 familias van representando a las 12 tribus de Israel. Y cuando sumamos los nombres de los hombres que hay ahí, encontramos que son aproximadamente 1500, o para ser más exacto, 1496 varones, ¿verdad?, que son aquí enumerados,
aquí no son enumerados los levitas porque vamos a ver más adelante que no iba ninguno entre este grupo. Ahora, estamos hablando más o menos de 1500 hombres, sin contar todavía a las mujeres y a los niños. Ahora, del verso 2 al 14, nos vamos a ahorrar todos estos nombres que primeramente no podemos pronunciar y que son muchos, es solamente la genealogía. Y dijimos que la genealogía era importante en esos tiempos. En el estudio pasado aprendimos de la genealogía de Esdras y él pudo llevarnos hasta sus generaciones y nos dice que venía del sacerdocio de Aarón, hermano de Moisés. O era un hombre calificado para ir como sacerdote y enseñarle la palabra de Dios al pueblo. Ahora, este viaje de Babilonia habían avanzado apenas 9 días y llegaron al río de nombre Ahava. Lea conmigo el verso 15 porque dijimos que nos íbamos a adelantar porque los versos de 2 al 14 son solamente nombres. Dice, los reuní junto al río que viene a Ahava y acampamos allí 3 días y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Este río, Ahava, desemboca al río Éufrates y este río Éufrates era el que pasaba por en medio de Babilonia. Han viajado posiblemente siguiendo la corriente del agua. Era muy importante, ¿verdad? Estar donde había agua, ya que van a entrar ahorita estrictamente a un desierto. Acamparon ahí por 3 días. Era un lugar para hacer una revisión y asegurarse cuánta gente iba con ellos, hacer un recuento de los víveres, un inventario, antes de proseguir, asegurándose que llevaban suficiente comida, suficiente agua para ese largo camino que les esperaba. Recordamos que ese viaje va a durar 4 meses de tiempo. Y al hacer ese recuento se da cuenta que no habían levitas entre él. ¿Y cuál era el propósito de regresar a Jerusalén? A enseñarles la palabra del Señor. Y los levitas eran los maestros, los sacerdotes, los que enseñaban la palabra de Dios. Dice, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. No se habían voluntariamente anotado los levitas. Verso 16 dice, entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a el Natán, hombres doctos, y los levitas a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido, y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Necesitamos hombres de Dios, necesitamos sacerdotes. No podemos proseguir al desierto, ¿verdad? Un camino sin regreso, pues muy difícil de caminar sin llevar sacerdotes. Dice, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Maljí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serabaías, Serebías, con sus hijos y sus hermanos 18. Miramos cómo repetitivamente Esdras habla de que la mano poderosa y misericordiosa de Dios estaba sobre ellos y sobre él, gloria al Señor. Qué importante es
caminar, ir y planear siempre bajo la mano poderosa del Señor. Llegaron los sacerdotes, dice ahí, 18 sacerdotes, dice 220 sirvientes del templo, todos de los cuales fueron designados por sus nombres. Es que me brinqué, no le leí una parte. A quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por su nombre. Son 18 sacerdotes, más aparte 220 de ellos que iban a servir en el templo. De seguro que fue una gran victoria y un descanso para Esdras saber que no iba solo en lo que se refiere a la guerra espiritual, ¿verdad? Que también se lucha en el camino, gloria al Señor. Dice verso 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Antes de partir por el desierto, este iba a ser un viaje de 500 millas por el desierto. Buscaron la ayuda y la protección de Dios, proclamando ayuno, ¿verdad? Este es el propósito del ayuno. Nos está dando aquí el por qué afligieron su alma delante del Señor, buscando la dirección de Dios, buscando también la protección de Dios en el camino, ¿verdad? Eso es importante, buscar y discernir la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto también se hacía en el Nuevo Testamento. También miramos cómo los hombres de Dios buscaban la instrucción de Dios a través del ayuno y la búsqueda en oración a Dios. Ahora, es importante preguntarle al Señor en nuestras decisiones: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y es sabio orar y ayunar y darle el permiso a Dios, ¿verdad? Que nos aconseje, gloria al Señor. Recordamos, ¿verdad? Yendo al Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, capítulo 13, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, habló a la iglesia. En el capítulo 13, verso 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Dese cuenta que ellos también estaban haciendo lo mismo que Esdras, buscando y discerniendo la voluntad de Dios. Y ahí en ayuno y oración dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿verdad? Antes de despedirlos al campo misionero, primero buscaron el discernimiento de Dios, buscando discernir la voluntad de Dios, orando y ayunando, ¿verdad? Esperando en el Espíritu Santo, quien habló y dirigió lo que deberían de hacer, ¿verdad? Apártenme a Saulo, que es Pablo, y a Bernabé para la obra que Dios tenía en mente para ellos, y sabemos que el Señor los usó poderosamente en el evangelismo, gloria al Señor. Pablo es el apóstol de los gentiles y gracias a su dedicación es que también las buenas noticias llegaron a todos nosotros, gloria al Señor. Ahora ahí está Esdras con los 1500 hombres, las mujeres y los niños que van con él, ayunando y buscando la dirección de Dios. Como dije, iban a entrarse al desierto, 500 millas de camino que recorrieron en 4 meses, o era necesario consultarle al Señor. Ahora, recordamos que Moisés anduvo por 40 años en el desierto y la mano de Dios estuvo con él. Dice que de día le ponía nube para que lo cubriera del sol y en la noche columna de fuego para guardarlos del frío. La mano de Dios estuvo sobre ellos, o de la misma manera están buscando
la ayuda de Dios para poder llegar a su destino. Ahora, es el verso 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio, gloria al Señor. La historia nos dice que cuando iban por este camino, algunos tesoreros que llevaban dinero o talentos de oro, de plata, como vemos aquí que Esdras llevaban hasta 20,000 soldados para proteger su tesoro. Por esta ruta había piratas o ladrones, ¿verdad?, que asaltaban por estos caminos, mataban a los hombres, violaban a las mujeres, se llevaban a los niños y hacían de ellos esclavos. Y esta gente vivía de eso, esta era su vida, robar a la gente. Era un camino extremadamente peligroso. No dejaban pasar a la gente. Esdras lleva este montón de gente, ¿verdad? No son guerreros, son gente común, y por pena no le pidió al rey protección. Dijo, yo he estado hablándole del poder de Dios, de la mano de Dios, de la provisión de Dios. Qué vergüenza que yo vaya y le pida, ahora dame un ejército para que nos lleve a salvo a Jerusalén. En pocas palabras, ¿dónde está tu fe? Y esto lo estudiamos la semana pasada, que esto era lo que Esdras le decía al rey Artajerjes, y al rey Artajerjes se le pegó, entró a su corazón, y por eso está enviando toda esta provisión a Jerusalén, porque quiere agradar al Dios de los judíos, al Dios de Israel. Ahora, para nosotros también no podemos fallar, gloria al Señor. Muchas veces también nosotros que predicamos, que hablamos de la protección de Dios, del cuidado de Dios, muchas veces invalidamos lo que decimos por nuestros temores. En nuestra humanidad le fallamos a Dios. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros no hemos querido viajar porque tenemos temor de los que se paran en los caminos también para asaltar a la gente? Tenemos que caminar por fe. Si estamos predicando y hablando que la protección y la mano de Dios va sobre nosotros, también debemos de movernos por fe y creer que Dios está con nosotros, que Él es nuestro guardador y que Él va a ser propicio a nuestra vida, si estamos guardando la palabra del Señor. Escuché un testimonio de una anciana, ¿verdad?, ya en Texas, que era una ministra del Evangelio, predicaba la palabra del Señor, tenía una iglesia ahí en Texas. Y uno de los residentes de aquel lugar entró un día y escuchó el mensaje y le agradó la manera en que esta sierva predicaba. Al final del servicio la siguió hasta su carro y se dio cuenta que el carro que tenía esta ancianita era un vejestorio, en realidad era un carro extremadamente viejo. Y este hombre le dijo, mire, yo tengo mi negocio, yo rento camiones de mudanza, y donde quiera en el país que usted necesite ayuda, esta es mi tarjeta, llámeme y yo le voy a enviar ayuda, porque este carro la va a dejar en cualquier momento. Yo tengo los medios para ayudarla. Y la ancianita le dijo, no se ofenda por lo que le voy a decir. Aquí tiene su tarjeta, no se la voy a recibir. Por 70 años yo he caminado en fe, he dependido de Dios, y el mensaje primario de mi vida ha sido, Dios es fiel, Dios es propicio, Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro ayudador. Yo prefiero seguir confiando en la ayuda de Dios
como hasta este día, porque Dios no me ha fallado, que recibirle su tarjeta y confiar en su ayuda. Y la ancianita tenía razón, porque en realidad no podemos confiar en el hombre. ¿Qué si aquel hombre estaba de vacaciones? ¿Qué si el hombre no estaba disponible? Y su confianza estaba en que este hombre le iba a ayudar en cualquier parte que estuviera en el país. En realidad, no, ella tenía la mejor protección y el mejor cuidado. Ella estaba cumpliendo con lo que predicaba. Ella predicaba del amor de Dios y siguió confiando en el amor de Dios. El mensaje de Esdras hubiera sido inconstante si él pide un ejército que lo escoltara, porque le predicaba a Artajerjes, ¿verdad?, que Dios era grande y maravilloso, que la mano de Dios está para bien a los que le buscan. Ahora, ¿qué va a decir Esdras? Préstame tu ejército. Es inconstante, no va, ¿verdad? No era lo propicio, gloria al Señor. Dice Esdras, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dios no los dejó a medias, gloria al Señor. Dios contestó, y no leemos que tuvieron altercados en el camino o que los bandidos, ¿verdad?, trataron aún de intimidarlos. Dios tomó entero control y cruzaron ese desierto sin problemas, gloria al Señor. Prefiero clamar a Dios que confiar en el hombre, y eso debe de ser, ¿verdad?, para nosotros un ejemplo. Vivir lo que predicamos, ¿verdad? Ir sabiendo que la mano de Dios está con nosotros, gloria al Señor. Dice el verso 24, aparté luego a 12 de los príncipes de los sacerdotes, a Serebías y a Hasabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata, y utensilios de plata por 100 talentos, y 100 talentos de oro. Dese cuenta que llevaba 100 talentos de utensilios, 100 talentos de oro y 650 talentos de plata. En los 12 principales de las familias les repartió esos bienes para que los cuidaran, ¿verdad?, y fueran diligentes en guardar los bienes de Dios, ¿verdad?, porque no eran de Esdras, eran para la obra del Señor. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardaos hasta que los paséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Él puso la responsabilidad en los sacerdotes. Todos los judíos de Babilonia habían colectado ofrenda. Los príncipes de Babilonia y los principales habían dado ofrenda tanto como el rey. Llevaban una gran cantidad de dinero. Él lo depositó, ¿verdad? Los utensilios no los podía llevar la gente común, eran para el servicio de la casa de Dios. Por eso le dice a los sacerdotes, ustedes están consagrados, califican para llevar esta carga y llevarla con bien a Jerusalén, donde vamos a entregarla. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y el oro y los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Comenzaron su salida en el día primero, llegaron al río Ahava el día 9, ayunaron por 3 días, ahora es el día 12, el Señor respondió en esos 3 días y van de camino, ¿verdad?, esas 500 millas para Jerusalén. Y vuelve a repetir una y otra vez, la mano de Dios está sobre nosotros. Y qué hermoso es reconocer
estamos rodeados de peligros, pero Él es nuestro guardador. Él nos va a guardar del acechador, dice Esdras. Y hoy en día el Señor también nos guarda del acechador, ¿verdad? Usted no sabe que no, la gente, ¿verdad? Usted puede creer que la gente es buena, pero en realidad sus motivaciones son otras. ¿Cuánta gente no anda en nuestros días buscando provocar un accidente para sacar partida de ese accidente? Por más pequeño que sea, ¿verdad? Tratan de inflarlo para poder sacar ganancia de ello. Ahora, ¿cuánta gente no anda ahí con sus maquinitas tratando de robarle a usted sus tarjetas de crédito? ¿Verdad? Si no está protegida y no la lleva en una cartera adecuada o la bloquea para tapándola, ¿verdad? En una cartera especial, le pueden robar su identidad. La gente, ¿verdad? El acechador siempre anda acechando para robarnos la bendición. Pero qué hermoso es tener la bendición y el cuidado de Dios, saber que eso no nos va a ocurrir. ¿Cuánta gente anda robándose la identidad de otra persona? Hay gente mala, créamelo, especialmente en nuestros días. ¿Cuánta gente no viene aquí para lucrarse y para robar de los impuestos de la gente que trata de caminar rectamente? Esdras oró para que el Señor les guardara en el camino del acechador, el que está acechando para robar. Y eso eran los ladrones, acechaban a la gente. Pero no duda que el Señor los hizo invisibles y pasaron con bien y con bendición. Gloria al Señor. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al 4.º día fue luego pesada la plata. Esta plata se pesó antes de salir de Babilonia y se volvió a pesar al llegar a Jerusalén. El oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jeshua, y Noadías, hijo de Binuí, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos a Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Esdras relata cómo fue que llegaron a Jerusalén con la ayuda de Dios sin problemas y se establecieron en el nuevo sacerdocio para adorar al Dios que guarda, que bendice y que merece toda nuestra gloria, ¿verdad? Llegaron ellos, se instalaron, entregaron la bendición, pesando con transparencia todo lo que habían recibido de Babilonia, lo entregaron para el servicio del templo y para el servicio a Dios. Comenzaron con una ofrenda de 12 toros, en pocas palabras, por el pecado de toda la nación, gloria al Señor. Y después, ¿verdad?, con un sinnúmero de ofrendas para agradar al Dios de Israel, y celebraron la providencia de Dios en este viaje que era peligroso, pero que Dios se los hizo próspero, propicio y llevadero. Verso 36 y último, y dice: y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas, y entregaron los despachos del rey a sus sápatras. Estos eran, tenían un cargo como de gobernadores o un cargo grande, y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaban al pueblo y a la casa de Dios. Encontramos la comisión y el cumplimiento de esta comisión, llevar toda esta bendición a la casa de Dios y enseñarle en este transcurso también al pueblo la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál sería la analogía
para la iglesia, también nosotros llevamos una comisión, vamos al paraíso, pero en ese caminar tenemos que ir enseñándole al pueblo la palabra de Dios, ¿verdad? Hasta que lleguemos a nuestra destinación final, al cielo, a la gloria de Dios, ¿verdad? Esta es la analogía, también así, ¿verdad? Es lo que la historia de Esdras va representando, un caminar, ¿verdad?, por esta vida, para llegar al templo de Dios y a la bendición. Así también nosotros sigamos al blanco, gloria al Señor. Llevamos una destinación, que nada nos estorbe en el camino y que podamos ser de bendición a otros mientras tanto, gloria al Señor. La mano de Dios, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Vivamos de modo que su mano esté siempre sobre nosotros para bien, gloria al Señor. Busquemos su poder y que le busquemos como Esdras lo hizo, de todo su corazón en esta peregrinación que llevamos por el mundo, y que así nos siga ayudando el Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, nos gozamos por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor del cielo, porque esos detalles que hemos aprendido de la salida de Esdras a Jerusalén ha traído también bendición a nuestra vida, porque nos has recordado, Señor del cielo, que tu presencia, que tu cuidado, que tú eres propicio a cada uno de nosotros, maravilloso Dios, que si nosotros estamos agarrados de tu mano, tú tienes el control y el cuidado de nuestras vidas, precioso Dios. Asimismo, en esta semana pedimos, Señor del cielo, que la presencia de tu Santo Espíritu vaya con nosotros como poderoso gigante, maravilloso Dios. Una vez más pedimos por aquel que está necesitado, enfermo, afligido, enlutado, preso, Señor amado, que tu mano de poder lo liberte. Al que está, Señor del cielo, cautivo del alcohol y de la droga, Señor, de la prostitución, de la pornografía, libértalo, Señor, para que te sirva, Padre Santo, que abra su corazón a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra hermosa semana.